Egipto, con sus increíbles paisajes e historia enigmática. Desde el misterio de las grandes pirámides de Giza hasta los aposentos secretos de la Esfinge. Estos son los datos más aterradores de Egipto. 10 cocodrilos momificados. Lo que parece ser un grupo de cocodrilos moviéndose sigilosamente por el barro, es en realidad una colección de cocodrilos momificados, testimonio del ingenioso proceso de momificación del antiguo Egipto, que los ha conservado durante más de 2500 años. A pesar de llevar milenios muertos, estos cocodrilos se han conservado extraordinariamente bien. Se cree que esta peculiar práctica es un homenaje a Sobek, el dios egipcio de la fertilidad, simbolizado por un cocodrilo. Aproximadamente 10 de estos restos de cocodrilo fueron descubiertos en una tumba de Kubat al-Hawa, en la orilla occidental del río Nilo. En la antigua cultura egipcia, los cocodrilos desempeñaban un papel importante más allá de su asociación con las deidades. Eran una fuente de alimento crucial, y varias partes del animal, como su grasa, se empleaban con fines medicinales, para tratar dolencias como dolores corporales, rigidez e incluso calvicie. Además, se consideraba que los cocodrilos tenían una conexión especial con los dioses y se les realizaban rituales sagrados en su honor. También se creía que los cocodrilos tenían poderes curativos y eran adorados como símbolos de protección y buena suerte. En las festividades religiosas, se realizaban ceremonias en las que se ofrecían sacrificios a los cocodrilos para asegurar una buena cosecha y protección contra desastres. Por tanto, los cocodrilos eran una parte integral de la vida y la cultura egipcia, con múltiples significados y usos en diferentes aspectos de la sociedad. Número 4. Piedras angulares que faltan. Encima de la pirámide había piedras de remate. Sin embargo, han desaparecido. Se decía que cuando se construyeron las pirámides, todas tenían piedras de remate, un toque final que adornaba la cúspide de estas magníficas estructuras. Estos capiteles desaparecidos, también conocidos como piramidianos, eran preciosos añadidos que completaban la composición arquitectónica de la pirámide. Fabricadas con distintos materiales, como piedra caliza, granito o incluso metales preciosos, estas piedras coronaban las pirámides. ¿Qué sucedió con estas coronas simbólicas que adornaban las pirámides? Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta ha sido ocultada por el transcurso del tiempo. Una teoría ampliamente aceptada es que las coronas fueron deliberadamente arrancadas o saqueadas en los siglos posteriores a la construcción de las pirámides. Las estructuras antiguas, incluyendo las pirámides, a menudo eran reutilizadas, y las civilizaciones posteriores anhelaban los valiosos materiales utilizados en su construcción. Además, es interesante considerar que estas coronas simbólicas podrían haber sido objeto de disputas políticas o religiosas, lo cual habría llevado a su desaparición. También es posible que hayan sido robadas por invasores extranjeros que deseaban apoderarse de los tesoros y riquezas de estas antiguas construcciones. El atractivo de las piedras y los metales preciosos pudo llevar a la eliminación de la piedra de coronación, dejando un vacío en la cúspide de estos extraordinarios monumentos. Además, la ausencia de estas lápidas desaparecidas tiene un significado simbólico profundo. En la antigua mitología egipcia, los piramidianos representaban la piedra Benben, un objeto sagrado asociado a la creación del mundo. Su forma, que recuerda a una pirámide, simbolizaba el montículo primordial que surgió de las aguas del caos, dando origen a la vida y al orden. Esta representación icónica de la piedra Benben es un recordatorio poderoso de la importancia de la creación y el equilibrio en la cultura egipcia. La habitación secreta de Khufu. La gran pirámide de Giza, una imponente maravilla que ha permanecido en pie durante la asombrosa cifra de 4500 años, sigue guardando sus secretos a buen recaudo. Gracias a las innovadoras técnicas de la Asociación para el Escaneado de la Pirámide, que incluyen imágenes de rayos cósmicos y termografía infrarroja, los investigadores han realizado notables descubrimientos. Entre ellos, la revelación de un pasadizo oculto, de 9 metros de longitud. Situado justo encima de la entrada de la pirámide, este pasillo oculto es una pista tentadora que conduce a los investigadores a las cámaras interiores de la pirámide. Como un mapa del tesoro que guía a los exploradores hacia nuevos misterios, la pirámide, atribuida al faraón Khufu, soberano del antiguo reino de Egipto, sigue siendo un símbolo enigmático del ingenio antiguo. Su vida está envuelta en rumores y mitos,
lo que plantea interrogantes sobre el verdadero propósito de su monumental creación. A pesar de siglos de estudio, el elaborado sistema de cámaras y pasadizos de la pirámide sigue desconcertando a los investigadores. El descubrimiento del corredor oculto añade otro nivel de fascinación a la búsqueda de los secretos de la pirámide. Algunos especulan que desempeña un papel crucial en la distribución del peso de la pirámide, poniendo de relieve su brillantez de ingeniería. Sin embargo, el significado de este pasadizo sigue siendo objeto de intensa investigación, ya que los investigadores tratan incansablemente de desentrañar los misterios de esta antigua maravilla. Pozo de manos. Los antiguos egipcios exhibían prácticas tan extrañas como fascinantes, como ejemplifica un macabro descubrimiento. En 2011, mientras excavaban el patio del Palacio Hyksos de Avarise Tel El-Daba, en el noreste de Egipto, los arqueólogos desenterraron 3 fosas distintas que contenían manos humanas cortadas. Nadie tenía por qué verlo. Lo que descubrieron conmocionó al mundo entero. Aunque las inscripciones de tumbas y templos a menudo mostraban manos mutiladas o amputadas como parte de un peculiar ritual, este descubrimiento supuso el primer encuentro con manos amputadas reales. Data de la dinastía 15. Las 12 manos pertenecían a 12 adultos, 11 hombres y 2 mujeres, según el equipo arqueológico alemán y austriaco. Este hallazgo arqueológico proporciona valiosa evidencia de prácticas culturales y rituales en la antigua civilización. Además, el estudio detallado de estas manos amputadas podría revelar información fascinante sobre técnicas de amputación, creencias religiosas y roles de género en ese período histórico. No cabe duda de que este descubrimiento amplía nuestro conocimiento sobre la vida y las costumbres de la dinastía 15 y plantea nuevas preguntas para futuras investigaciones en el campo de la arqueología. Tras los hallazgos, los egiptólogos especulan con la posibilidad de que tan horripilantes prácticas de mutilación estuvieran vinculadas a una tradición de toma de trofeos imperante durante el reinado del rey egipcio Hekos Amose. Dado que estas manos fueron descubiertas en su templo de Abidos, es probable que fueran cercenadas a sus enemigos y enterradas intencionadamente a la vista del palacio. Este acto tenía un doble propósito como recuerdo de guerra y elemento disuasorio, enviando una dura advertencia a cualquiera que contemplara la posibilidad de rebelarse contra el rey. El oeste del Nilo. Imagínese el majestuoso río Nilo fluyendo a través del antiguo paisaje egipcio con las bulliciosas ciudades y las fértiles tierras de su orilla oriental. Sin embargo, a la hora de construir las pirámides, los egipcios eligieron la orilla oeste. ¿Por qué? ¿Fue una decisión arbitraria? ¿O había una razón más profunda? Para entender esta elección, analicemos la antigua civilización egipcia y sus creencias sobre la vida, la muerte y el más allá. Creían que el este simbolizaba el reino de los vivos, donde el sol salía cada día, trayendo luz, energía y la promesa de un nuevo comienzo. El oeste, en cambio, representaba el reino de los muertos, donde el sol se ponía, señalando el viaje a la otra vida. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino la transición a otra existencia. Creían que el difunto se embarcaba en un peligroso viaje a través del Duat, el reino de los dioses, y el más allá, para alcanzar el paraíso eterno. La orilla occidental del Nilo, con su sol poniente, servía de puerta de entrada a este reino místico. La construcción de las pirámides en la orilla occidental estaba profundamente entrelazada con este sistema de creencias. Las pirámides, como grandes tumbas de los faraones, no eran meros lugares de descanso para sus restos terrenales, sino portales al más allá. Estaban meticulosamente diseñadas para facilitar el viaje del faraón, proporcionándole las provisiones necesarias, rituales y protecciones divinas. Además, la orilla oeste se asociaba con Osiris, el dios del más allá y del renacimiento. Osiris, a menudo representado como un rey momificado, representa la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Al alinear los lugares de enterramiento con el reino de Osiris, los antiguos egipcios pretendían asegurar la transición del faraón y su existencia eterna. La elección de la orilla oeste para la construcción de pirámides también tuvo consideraciones prácticas, lo que demuestra que antes de construirlas, los antiguos egipcios consideraron su ubicación varias veces. El Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos, un antiguo texto egipcio,
es una fascinante colección de hechizos y fórmulas mágicas que se creía protegían al difunto en su viaje al más allá. Según la mitología egipcia, este libro se colocaba en las tumbas para proteger a los difuntos. Se cree que el uso del libro de los muertos comenzó en torno al año 1550 a.C., durante el periodo del Nuevo Reino, y que fue recopilado y reeditado durante el siglo XVI a.C. Este interesante libro consta de varios textos, entre ellos textos de ataúdes que datan del año 2000 a.C., textos de pirámides de 2 a 400 a.C. y otros escritos crípticos. Los antiguos escribas egipcios copiaban meticulosamente estos textos en rollos de papiro, embelleciéndolos con coloridas ilustraciones. Estas copias se vendían a particulares con fines funerarios, ya que se creía que guiaban y protegían al difunto en su viaje al reino de Osiris, el dios del más allá. A pesar del descubrimiento de numerosos ejemplares del libro de los muertos en tumbas egipcias, ninguno contiene los 200 capítulos conocidos del libro. Cada ejemplar ofrece una visión de las antiguas creencias y prácticas en torno a la muerte y el más allá, enriqueciendo nuestra comprensión de la cultura y la espiritualidad egipcias. 10 cocodrilos momificados. Lo que parece ser un grupo de cocodrilos moviéndose sigilosamente por el barro es en realidad una colección de cocodrilos momificados, testimonio del ingenioso proceso de momificación del antiguo Egipto que los ha conservado durante más de 2500 años. A pesar de llevar milenios muertos, estos cocodrilos se han conservado extraordinariamente bien. Se cree que esta peculiar práctica es un homenaje a Sobek, el dios egipcio de la fertilidad, simbolizado por un cocodrilo. Aproximadamente 10 de estos restos de cocodrilo fueron descubiertos en una tumba de Kubat al-Hawa, en la orilla occidental del río Nilo. En la antigua cultura egipcia, los cocodrilos desempeñaban un papel importante más allá de su asociación con las deidades. Eran una fuente de alimento crucial, y varias partes del animal, como su grasa, se empleaban con fines medicinales para tratar dolencias como dolores corporales, rigidez e incluso calvicie. Además, se consideraba que los cocodrilos tenían una conexión especial con los dioses y se les realizaban rituales sagrados en su honor. También se creía que los cocodrilos tenían poderes curativos y eran adorados como símbolos de protección y buena suerte. En las festividades religiosas, se realizaban ceremonias en las que se ofrecían sacrificios a los cocodrilos para asegurar una buena cosecha y protección contra desastres. Por tanto, los cocodrilos eran una parte integral de la vida y la cultura egipcia, con múltiples significados y usos en diferentes aspectos de la sociedad. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. Contrariamente a la creencia popular, las pruebas históricas sugieren que las pirámides no fueron construidas por mano de obra esclava, sino por individuos cualificados a los que se compensaba por su trabajo. Si bien es cierto que las civilizaciones antiguas empleaban a menudo mano de obra servil, en la que los ciudadanos estaban obligados a contribuir a proyectos públicos, la idea de miles de personas esclavizadas trabajando en condiciones brutales no concuerda con las pruebas disponibles. La construcción de las pirámides fue una empresa monumental que requirió una planificación meticulosa, capacidad de organización y una mano de obra altamente cualificada. La sociedad egipcia antigua estaba bien estructurada y en el proceso de construcción participaban trabajadores especializados, como canteros, arquitectos, ingenieros y obreros. No se les obligaba a trabajar en régimen de servidumbre, sino que se les pagaba por su trabajo. Los registros e inscripciones del antiguo Egipto proporcionan información sobre la vida de estos trabajadores. Revelan que estos individuos tenían títulos de trabajo, recibían raciones de comida y disfrutaban de ciertos privilegios dentro de la comunidad. Algunos eran empleados estatales permanentes, mientras que otros eran contratados por temporadas o para proyectos específicos. Los trabajadores que participaron en la construcción de las pirámides solían estar organizados en equipos conocidos como cuadrillas, y su trabajo era supervisado por supervisores experimentados. El Estado egipcio, en su incansable búsqueda por garantizar el bienestar y la seguridad de estos trabajadores, se esforzaba por asegurarse de que recibieran una justa y adecuada compensación por su arduo esfuerzo. Además de cubrir todas sus necesidades básicas, el Estado también se encargaba de proporcionarles una completa y exhaustiva asistencia sanitaria,
con el fin de velar por su bienestar físico y mental. Este emocionante y revelador nuevo descubrimiento, en algunos casos, pone en entredicho y desmiente de manera contundente otro de los conceptos erróneos que históricamente se han tenido sobre las grandiosas pirámides de Egipto. Número 5. La tumba del faraón de plata. En 1939, un arqueólogo francés llamado Pierre Monte tropezó con un hallazgo increíble mientras excavaba en el norte de Egipto. Era un tesoro escondido, una joya de inmensa importancia histórica que superaba incluso a la famosa tumba de Tutankamón. Lo que hacía que este descubrimiento destacara era su mera magnificencia. En el interior de la tumba yacía un tesoro de joyas y riquezas que dejó hechizados a los arqueólogos. Sin embargo, la resistencia de pista fue un sarcófago de plata. Meticulosamente elaborado con intrincados diseños, este sarcófago no se parecía a nada que se hubiera encontrado en el antiguo Egipto, lo que lo convirtió en un objeto cautivador para los investigadores. Al descifrar los jeroglíficos que adornaban las paredes de la tumba, los eruditos descubrieron la identidad de la faraona Susan. Sus investigaciones revelaron una historia de interés político, una ciudad olvidada y una líder que aportó unidad a una nación sumida en la confusión. Susan ganó el prestigioso título de faraón de plata, y su última morada se convirtió en testimonio de su extraordinaria vida y época. Rodeado por la opulencia de la tumba, uno no puede evitar preguntarse por los extraordinarios acontecimientos que condujeron a tan fastuoso entierro. La tumba del faraón de plata encierra la clave para desentrañar este cautivador misterio histórico, ofreciendo una visión de una época pasada de esplendor e interés. 800 tumbas. En el año 2018, se produjo un descubrimiento de gran importancia en Egipto. Durante las excavaciones, se desenterraron alrededor de 800 tumbas que se estima que tienen una antigüedad de aproximadamente 4.000 años. Este hallazgo arqueológico resulta fascinante, ya que nos permite adentrarnos en la historia antigua de esta región. Es impresionante pensar en la cantidad de personas que descansaron en estas tumbas y en las historias que podrían revelar. Este descubrimiento proporciona una valiosa perspectiva sobre la vida y la cultura de la civilización que habitaba esta zona hace miles de años. Es asombroso pensar en todo lo que aún podemos aprender y descubrir sobre nuestro pasado a través de estos increíbles hallazgos arqueológicos. Lo que descubrieron en Egipto conmocionó al mundo entero. Sorprendentemente, estas tumbas permanecieron ocultas a plena vista durante más de un siglo. Enclavadas en un antiguo cementerio situado entre dos grandes pirámides cerca de Licht, un pintoresco pueblo cercano a El Cairo, estas tumbas, semejantes a joyas ocultas, presumían antaño de impresionantes estructuras con tejados y calzadas que conducían a la orilla del río cercano, sirviendo de lugares de preparación para los difuntos en su viaje al más allá. Además, estas tumbas pertenecen al Reino Medio, una época cautivadora a menudo eclipsada por las épocas piramidales y doradas de Egipto. Este descubrimiento actúa como una cápsula del tiempo que ofrece una visión de la vida durante este floreciente periodo. Las tumbas se encuentran cerca de las de los faraones Sinusret y Amenhotep. Esto da la sensación de estar en presencia de la realeza. Además, este raro hallazgo encierra el potencial de responder a antiguos misterios en torno al periodo renacentista de Egipto. La estatua giratoria se embarca en un viaje al misterioso mundo de los artefactos egipcios, mientras descubrimos el enigma que rodea a Nebo Sanu, una cautivadora estatua de 10 pulgadas que ha desconcertado a los arqueólogos. Colocada en una vitrina, Nebo Sanu sorprende a los observadores girando de forma autónoma. Se han realizado numerosos esfuerzos para comprender el peculiar comportamiento de esta estatua. Una teoría sugiere que las vibraciones de los transeúntes cerca de la vitrina desencadenan sus inexplicables movimientos. Sin embargo, ahondando en lo místico, el estimado egiptólogo Ken Price propone una perspectiva más intrigante. Según Price, estatuas como Nebo Sanu pueden servir como conductos de energías espirituales, especialmente cuando los lugares de descanso originales de estos espíritus, las momias, han sido perturbados. Para aumentar la intriga, un vídeo secuencial del museo muestra cómo estas estatuas giratorias se mueven gradualmente durante el día y se quedan misteriosamente inmóviles por la noche. Curiosamente, el vídeo no muestra ninguna intervención humana,
lo que crea una inquietante impresión de estatuas que desafían de forma autónoma las leyes de la inercia. Lo más escalofriante es que la rotación de Nebo Sanu va más allá de un simple giro de 360 grados. Sorprendentemente, tras completar un giro completo de 180 grados, la estatua se detiene bruscamente, marcando un fenómeno sin precedentes. Sorprendentemente, esta estatua ha formado parte de la colección del museo durante la friolera de 80 años, manteniendo su misterioso encanto a lo largo del tiempo. La luz de Dendera. La antigua civilización de Egipto. Es famosa por sus primeros avances tecnológicos. Entre los descubrimientos más interesantes se encuentra la luz de Dendera, una controvertida representación encontrada en las paredes del antiguo templo de la diosa egipcia Hathor, en Dendera. Esta representación ha desconcertado a los expertos durante años. Se asemeja a una estructura similar a una bombilla, con un casquillo de loto, un cable y un filamento en forma de serpiente. Curiosamente, un ingeniero eléctrico noruego fue el primero en sugerir que esta imagen podría ser una antigua lámpara eléctrica. Esta teoría ganó más atención cuando los autores austriacos Peter Krasa y Rainer Habeck escribieron un libro titulado La luz de Dendera de los faraones, explorando esta electrizante hipótesis. Sin embargo, muchos egiptólogos tienen una perspectiva diferente sobre la luz de Dendera. Ellos creen que las inscripciones y otras imágenes que rodean los relieves tienen la clave para descifrar su significado. En la mitología egipcia, la flor de loto simboliza la primera salida del abismo primordial, a menudo representada como una lámpara en el arte antiguo. La serpiente dentro de la bombilla puede representar el surgimiento del dios Sol Atom-Ra. Simboliza el nacimiento del universo a partir de la nada. Así, mientras que la luz Dendera sigue cautivando las mentes, con su enigmática representación. La mayoría de los egiptólogos lo interpretan como una hipnotizante representación de la emergencia del dios Sol de la flor de loto, en lugar de una representación literal de la antigua tecnología eléctrica. Los antiguos egipcios tenían diferentes enfoques y métodos para construir sus pirámides. A lo largo del tiempo, desarrollaron diferentes estilos y diseños para estas estructuras monumentales. Es interesante destacar que, aunque la pirámide de Khufu es la más famosa y conocida, también existen otras pirámides igualmente fascinantes, como esta pirámide escalonada. Esta pirámide en particular se convirtió en una de las primeras estructuras que sirvieron como lugar de descanso eterno para uno de los reyes de Egipto en la antigüedad. Su diseño único y su importancia histórica la hacen digna de admiración y estudio. Alrededor del siglo XXVII a.C., el faraón Djoser tuvo una visión ambiciosa. Quería construir una estructura monumental que dejara una huella duradera en la historia. Miles de años después, la pirámide que mandó construir sigue en pie en Saqqara, Egipto. A diferencia de las demás estructuras de la zona, la pirámide Djoser tiene una estructura única. La pirámide Djoser tenía la forma de una pirámide escalonada, una serie de mustabas apiladas o estructuras rectangulares que disminuían gradualmente de tamaño al llegar a la cima. Algunos expertos creen que era el deseo del faraón tender un puente entre el cielo y la tierra. La forma de pirámide esteparia simboliza el viaje de transición del reino terrenal al divino, llevando el espíritu Djoser a nuevas alturas. La pirámide y el complejo de Djoser son considerados una maravilla de la antigüedad debido a su diseño arquitectónico innovador y su importancia histórica. Estas estructuras antiguas han intrigado a muchos expertos a lo largo de los años. Sin embargo, existe cierta confusión en cuanto a por qué los antiguos egipcios nunca recrearon la pirámide escalonada en otros lugares. Se especula que podría haber varias razones detrás de esta decisión, como limitaciones técnicas o simplemente preferencia estética por otros estilos de construcción. Explorar las posibles explicaciones de esta elección nos permite profundizar en la comprensión de la cultura y las creencias de los antiguos egipcios en relación a la arquitectura funeraria. Número 15. Halcones momificado. En 2019, un equipo de arqueólogos realizó un fascinante descubrimiento en la antigua ciudad portuaria roja, abandonada de Baronik, en la frontera del desierto oriental de Egipto. Descubrieron los restos momificados de 15 halcones, pero lo que hacía especialmente inusual este hallazgo era que a muchos de los halcones les faltaba la cabeza.
Estos restos de aves estaban dispuestos alrededor de un pedestal, creando una escena extraña. El descubrimiento lo realizó un grupo de arqueólogos españoles y polacos durante una excavación. Los investigadores determinaron que el enterramiento se remontaba a los siglos IV a VI después de Cristo y arrojó luz sobre los antiguos rituales de adoración de los halcones. Aunque ya se habían hallado halcones momificados individualmente, era la primera vez que se descubría un grupo de ellos enterrados juntos dentro de un templo. Además, los arqueólogos hallaron una colección de huevos de halcón sin incubar. Pero quizá el hallazgo más desconcertante fue un acerico con una críptica inscripción que rezaba: «Es impropio hervir una cabeza aquí». Este misterioso mensaje dejó a los expertos rascándose la cabeza, preguntándose por los rituales y creencias de la gente que una vez habitó este antiguo templo. El Centro Polaco de Arqueología Mediterránea se unió al esfuerzo, y los arqueólogos han estado trabajando sin descanso para desentrañar los secretos que rodean a este misterioso yacimiento. Número 10. Cabezas de carnero egipcio trabajadas. Recientemente, unos arqueólogos egipcios hicieron un descubrimiento extraordinario. Miles de restos de animales, entre ellos unas asombrosas 2000 cabezas de carnero. Pero Abidos, donde se hicieron estos hallazgos, no es una ciudad cualquiera de Egipto. Es un lugar cargado de historia y significado. Situada a casi 500 kilómetros al sur de El Cairo, Abidos fue una acrópolis de la antigua realeza egipcia y un destino sagrado para los adoradores del dios Osiris. Los expertos especulan con la posibilidad de que las cabezas de carnero halladas en el yacimiento sirvieran como sacrificios en honor del gran faraón egipcio, Ramsés II. Lo desconcertante, sin embargo, es que estas ofrendas se realizaron mucho después de la muerte de Ramsés II. Junto a las cabezas de carnero, los arqueólogos también descubrieron un almacén hasta ahora desconocido en el antiguo templo dedicado a Ramsés II. Entre los hallazgos había perros momificados, cabras salvajes, vacas, gacelas e incluso un avestruz. Estos descubrimientos arrojan luz sobre un aspecto fascinante de la historia. Hubo un culto que siguió venerando a Ramsés II 1000 años después de su muerte. Los hallazgos no solo ayudan a los expertos a reconstruir la intrincada historia del templo de Ramsés II, sino que también ofrecen información sobre las actividades del templo a lo largo de los siglos. Ramsés II, conocido por su impresionante reinado de varias décadas, era famoso no solo por su liderazgo, sino también por sus monumentales proyectos de construcción en todo Egipto. El Templo de Zeus. Contrariamente a la creencia de que Zeus solo era venerado en Grecia, los hallazgos arqueológicos revelan que el aclamado rey griego de los dioses extendió su influencia más allá de las fronteras, asegurándose un templo dedicado a su culto en Egipto. Esto concuerda con la inclinación egipcia a adoptar religiones extranjeras que resuenan con ellos religiosamente. En 2022, el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio desveló el descubrimiento de las ruinas de un templo dedicado al culto de Zeus, situado en el yacimiento arqueológico de Tel el Farma, en el noroeste del Sinaí. Este lugar, también conocido como Pelusium, tuvo importancia durante el periodo faraónico tardío y siguió utilizándose en las épocas bizantina y grecorromana, lo que posiblemente explica la elección del emplazamiento para el templo de Zeus. El templo, dedicado exclusivamente a una fusión del dios griego Zeus y el monte Kaisos de Siria, presentaba inscripciones que indicaban su renovación por el emperador romano Adriano, que reinó entre los años 117 y 138 después de Cristo. Estos descubrimientos, que incluyen nuevas ruinas antiguas y artefactos históricos, son de gran importancia para los esfuerzos más amplios del Ministerio de Turismo egipcio por revitalizar el turismo en el país. Estas nuevas adiciones al patrimonio cultural de Egipto atraerán a más turistas y contribuirán a la economía local. Es especialmente relevante considerar que estos descubrimientos se realizan en un momento crucial, tras el impacto devastador de la reciente pandemia mundial en el sector turístico. La apertura de estos nuevos sitios arqueológicos brinda una oportunidad única para que los visitantes experimenten la rica historia y la antigua civilización egipcia. Sin duda, estos descubrimientos serán una fuente de inspiración para los viajeros y ayudarán a impulsar la industria turística en los próximos años. Cronología de la construcción.
Las pirámides, altísimos testamentos del ingenio y la ambición humanos, se construyeron con un fervor que desafía la sabiduría convencional. La magnitud de estas colosales estatuas, que a menudo pesan millones de toneladas, plantea una pregunta apremiante. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios completarlas con tan notable eficiencia? No hay duda de que los antiguos egipcios eran extraordinarios. Esta civilización dejó una huella increíble en la historia de la humanidad. Sin embargo, a los expertos de hoy en día les cuesta creer que consiguieran construir algo en tan poco tiempo. No es ningún secreto que construir una pirámide es una empresa enorme. Sin embargo, los antiguos egipcios parecen poseer una extraña habilidad para desafiar las limitaciones del tiempo. Estudiosos e historiadores han intentado desvelar el misterio utilizando herramientas y técnicas científicas modernas para comprender el proceso de construcción. Sin embargo, incluso con la ayuda de tecnología avanzada, nuestros intentos de reproducir su velocidad y precisión se han quedado cortos. Cuando consideramos la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, nos enfrentamos a una realidad asombrosa. Esta maravilla arquitectónica, testimonio de los logros humanos, se construyó en apenas 20 años. Esto demuestra la increíble capacidad de planificación y organización de los antiguos egipcios, así como su habilidad para movilizar a miles de trabajadores y recursos en un periodo de tiempo relativamente corto. Además, la construcción de la Gran Pirámide de Giza fue un desafío monumental, ya que implicaba mover y colocar enormes bloques de piedra con una precisión milimétrica. Es realmente impresionante cómo los antiguos egipcios lograron superar estos obstáculos y llevar a cabo una obra maestra arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo. Para ponerlo en perspectiva, las grandes catedrales de Europa medieval tardaron casi el doble en construirse. Aunque aún no comprendemos completamente cómo los antiguos egipcios lograron cortar y transportar grandes bloques de piedra, alinearlos y apilarlos con precisión, y mostrar atención al detalle en su artesanía, sus técnicas de construcción siguen siendo extraordinarias y enigmáticas. Número 17. Cocodrilos momificados. Un grupo de científicos de una universidad en España hizo un descubrimiento sorprendente. Tropezaron con una tumba que no estaba llena de los habituales restos humanos, sino que albergaba cocodrilos momificados. Este hallazgo les transportó a la época en que los poderosos faraones gobernaban las tierras del antiguo Egipto. Curiosamente, esta tumba se encontraba justo al lado de otras 6 pertenecientes a importantes figuras locales. En la antigua cultura egipcia, los cocodrilos tenían una gran importancia en los rituales dedicados a Sobek, el dios asociado con el agua, la fertilidad y el poder. A menudo se representaba a Sobek como un ser humano con cabeza de cocodrilo, y se creía que protegía a la gente de los peligros del Nilo, como inundaciones, enfermedades y ataques de cocodrilos. Aunque las vendas que una vez envolvieron a estos cocodrilos momificados se han deteriorado con el tiempo, los pequeños restos de lino, hojas de palma y cuerda hallados en el yacimiento indican que fueron meticulosamente preparados para la otra vida. Basándose en métodos de datación, se calcula que estos cocodrilos llevan descansando en su tumba más de 2300 años. Sorprendentemente, ninguno de los antiguos reptiles presentaba signos de lesiones. Se especula que fueron capturados con redes y luego posiblemente ahogados, asfixiados o dejados perecer bajo el sol antes de su viaje al más allá. Joyas de meteoritos. Este descubrimiento es fascinante para las mujeres, revelando el encanto de las joyas raras. ¿Qué puede ser más raro que antiguos adornos hechos de meteoritos? En Egipto, descubrieron algo impactante que conmocionó al mundo. Hace más de 5000 años, las civilizaciones antiguas utilizaron meteoritos como objetos decorativos en la joyería. Recientemente, los científicos encontraron un fascinante abalorio hecho de un meteorito de hierro que data de entre 3503 y 600 a.C. Sin embargo, estas joyas de meteorito no eran meramente estéticas, tenían un profundo significado. Se creía que los meteoritos de hierro, con su contenido en níquel, poseían propiedades curativas mágicas y se asociaban con nociones de equilibrio y fuerza. Estas joyas, descubiertas en 1911 en el cementerio de Giza, se creía que purificaban la sangre del portador y eran consideradas como toques celestiales. Son mucho más antiguas que la edad de hierro egipcia
y representan los primeros ejemplos conocidos del uso del hierro en el antiguo Egipto. Estas cuentas son distintivas por su antigüedad y su composición única, con alto contenido de níquel, indicando su origen en meteoritos de hierro, y una estructura cristalina conocida como estatina de Whitman, que solo se encuentra en meteoritos formados durante los primeros tiempos del sistema solar en el interior de asteroides. Es un testimonio de la artesanía cósmica, a pesar del escepticismo inicial que sugería que el alto contenido en níquel podía ser resultado de la fundición. Investigaciones posteriores disiparon las dudas de que las cuentas fueran trabajadas en frío, no moldeadas al calor. Teniendo en cuenta que la fundición de hierro en el antiguo Egipto solo se registró mucho más tarde, hacia el siglo VI a.C., estas joyas de meteorito ofrecen un impresionante viaje al antiguo pasado de Egipto, donde la belleza cósmica convergía con una artesanía excepcional. Misteriosos vacíos en la pirámide. En los últimos años, una investigación pionera con técnicas de escaneado avanzadas ha revelado la presencia de misteriosos huecos ocultos en el intrincado diseño de la pirámide. Pero, ¿qué son esos huecos y qué significan? En primer lugar, descubramos los hechos. En 2017, un equipo internacional de científicos lanzó el proyecto Scan Pyramids, utilizando tecnología innovadora y no invasiva para explorar la pirámide. Sus hallazgos revelaron la presencia de extraños espacios vacíos, o vacíos, dentro del núcleo de la pirámide. Como ocurre con cualquier revelación enigmática, no tardaron en surgir conspiraciones y especulaciones. Algunos teóricos proponen que estos huecos albergan cámaras ocultas llenas de tesoros incalculables, o incluso antiguos artefactos alienígenas. Otros sugieren que estos espacios sirven de portales a otras dimensiones, o poseen propiedades místicas. Sin embargo, es crucial acercarse a estas teorías con una mirada escéptica y un escrutinio científico. La presencia de vacíos no equivale necesariamente a cámaras ocultas o conexiones extraterrestres. Es esencial confiar en el rigor científico, la investigación revisada por pares y el análisis de expertos para separar los hechos de la ficción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la era de la información y la proliferación de las redes sociales, resulta prácticamente imposible evitar que las teorías y especulaciones se difundan rápidamente a través de Internet. Es comprensible que los arqueólogos y egiptólogos, conscientes de la existencia de estas lagunas en nuestro conocimiento, hayan abordado el tema con cautela y prudencia. En lugar de descartar las teorías de inmediato, han enfatizado la necesidad de llevar a cabo más estudios exhaustivos, realizar exploraciones adicionales en las áreas relevantes y fomentar la colaboración entre expertos de diferentes disciplinas para desentrañar la verdadera naturaleza y finalidad de estos misteriosos espacios en la historia antigua. Camino secreto a la tumba de Cleopatra. Como si de la búsqueda de una aguja en un pajar se tratara, los arqueólogos peinaron incansablemente todos los rincones de Egipto en busca del lugar de enterramiento de Cleopatra. Nadie tenía por qué verlo. Lo que descubrieron en Egipto conmocionó al mundo entero. Cleopatra, el enigmático símbolo de la proeza femenina, gobernó el antiguo Egipto del 51 al 30 a.C., como última soberana en activo de la dinastía ptolemaica. Sin embargo, su muerte y enterramiento han estado rodeados de misterio durante mucho tiempo, lo que ha contribuido a su mística. En 2022, la arqueóloga Kathleen Martínez, de la Universidad de San Domingo, República Dominicana, realizó un sorprendente descubrimiento en el templo de Tapasiris Magna, en Alejandría. Durante su exploración, Martínez descubrió un túnel oculto. Hasta entonces desconocido para los investigadores, este túnel de 1.300 metros de largo, situado a unos 12 metros bajo tierra y de 1,80 metros de altura, es considerado por algunos el pasadizo que conduce a la tumba de Cleopatra. Los artefactos hallados en el lugar llevan las imágenes y los nombres de Cleopatra y Alejandro Magno, junto con estatuas que representan a la diosa Isis. El descubrimiento ha emocionado a los egiptólogos, comparando su importancia con el hallazgo de la tumba del rey Tutankamón en 1922. La exploración del túnel se complica debido a una parte sumergida bajo el agua. Algunos creen que la inundación fue causada por terremotos históricos, mientras que otros especulan sobre trampas explosivas utilizadas por los antiguos egipcios. La pregunta persiste:
¿Podría la inundación ocultar tesoros en esta cámara inaccesible? Aunque las respuestas siguen siendo desconocidas, los arqueólogos creen que las revelaciones tras estos muros podrían cambiar nuestra comprensión del antiguo Egipto. La momia de oro. A principios de 2013, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Durante una excavación cerca de El Cairo, en Saqqara, descubrieron una serie de tumbas intactas llenas de sarcófagos, que son ataúdes de piedra. Estas tumbas datan de la época del Reino Antiguo, alrededor de los siglos XXI a XXI a.C. En su interior hallaron lugares de descanso que se cree correspondían a personajes importantes de la época, como sacerdotes y funcionarios del Palacio Real. También hallaron una notable colección de estatuas, incluidas unas de madera que se encontraban en un profundo pozo a unos 10 metros bajo tierra. Entre estas estatuas, había 3 de piedra que se creía que representaban a una persona llamada Fedex, con una mesa de ofrendas y una momia. El yacimiento estaba repleto de artefactos, desde amuletos protectores y vasijas de piedra, hasta cerámicas y estatuas de antiguas divinidades, que ofrecían valiosos datos sobre la vida en el antiguo Egipto. Sin embargo, el descubrimiento más asombroso fue el de una momia cubierta de pan de oro que descansaba plácidamente en el interior de un gran sarcófago de piedra caliza hallado en la base de un pozo de 15 metros. Esta momia, que se cree pertenecía a un hombre llamado Hesip, es posiblemente la momia más antigua y completa jamás encontrada en Egipto. El sarcófago, cuya antigüedad se estima en unos 4.300 años, fue sellado intacto con mortero, preservando la momia exactamente como fue colocada hace milenios. Reflejar la luz del sol. Imagínese viajar en el tiempo hasta la época en que se construyeron las pirámides, hace miles de años. Estas impresionantes estructuras arquitectónicas, consideradas una de las maravillas del mundo antiguo, siguen cautivando y asombrando a las personas en la actualidad. Sin embargo, en aquel entonces, su construcción ya era considerada un logro monumental. Imagínese ser transportado al antiguo Egipto, una civilización fascinante y misteriosa. A medida que las pirámides comienzan a elevarse majestuosamente sobre las extensas arenas del desierto, se puede presenciar un fenómeno extraordinario que refleja el ingenio y la destreza de los antiguos egipcios en la construcción de estas magníficas estructuras que han resistido el paso del tiempo. Los bloques de piedra caliza pulida, tallados cuidadosamente y colocados meticulosamente, tienen la capacidad de reflejar la luz del sol de manera brillante. Durante los días de esplendor de las pirámides, brillaban como faros gigantes bajo los rayos dorados del sol. La precisión de su construcción y el uso de piedra caliza reflectante creaban un espectáculo impresionante que cautivaba a todos los que lo veían. Se cree que las pirámides realmente brillaban bajo el sol, lo cual no solo añadía belleza, sino que también tenía una función práctica. La luz reflejada ayudaba a guiar a los viajeros durante la noche y a marcar la presencia de las pirámides desde lejos. Esta característica única las hacía monumentos aún más notables y símbolos de grandeza y poder en las civilizaciones antiguas. Las pirámides eran impresionantes en su apariencia y demostraban la habilidad e ingenio de las civilizaciones antiguas. Su construcción requería planificación meticulosa, coordinación precisa y conocimientos avanzados de ingeniería. Cada piedra colocada con precisión era un logro en sí mismo. Las pirámides formaban parte de un complejo sistema de creencias y rituales, utilizadas para propósitos religiosos y ceremoniales. Las cámaras internas albergaban tesoros y se creía que eran el lugar de descanso final de los faraones y figuras importantes. Número 4. Misteriosa sustancia viscosa negra. Hace poco, unos arqueólogos hicieron un descubrimiento fascinante al tropezar con varias momias cubiertas de una extraña sustancia negra. Tras un minucioso examen, los investigadores descubrieron por fin los secretos de esta misteriosa sustancia viscosa. Mediante un análisis minucioso, descubrieron que estaba compuesta por una mezcla de grasa animal, resina de árboles, cera de abejas y petróleo crudo del Mar Muerto. Lo intrigante es que la composición variaba de una momia a otra, lo que sugiere que podía haberse adaptado a necesidades específicas o elaborado con los recursos disponibles en la época. Pero la importancia de esta sustancia va más allá de su mera composición. En el antiguo Egipto, el color negro tenía un profundo significado simbólico
y representaba temas de renacimiento y regeneración. Este simbolismo se relacionaba a menudo con Osiris, un dios representado con la piel negra, y con las inundaciones anuales del Nilo, que dejaban tras de sí limo negro. El uso de esta sustancia negra no se limitaba a la momificación. También se encontró en diversos artefactos, incluidos algunos de la tumba de Tutunkamón. Sin embargo, su uso parece haber estado reservado a individuos importantes o a las élites. Lo que es aún más fascinante es que se descubrieron restos de esta sustancia viscosa negra en Sudán, lo que sugiere antiguas conexiones comerciales e indica que esta sustancia pudo haber viajado grandes distancias procedente del Mar Muerto. Halcones momificados. En el año 2019, un grupo de arqueólogos llevó a cabo una emocionante excavación en la antigua y abandonada ciudad portuaria de Baroniki, ubicada en las costas del Mar Rojo. Durante este fascinante proceso, arqueólogos españoles y polacos se encontraron con un descubrimiento verdaderamente desconcertante. Fue allí donde, entre las capas de tierra y el paso del tiempo, se revelaron los misteriosos restos momificados de 15 halcones. Estos antiguos aves, en su mayoría sin cabeza, yacían en un sorprendente entierro alrededor de un enigmático pedestal. Este hallazgo arqueológico ha dejado perplejos a los expertos y ha generado una gran cantidad de interrogantes sobre la civilización que habitó esta ciudad hace siglos. Este extraño enterramiento, fechado entre el siglo IV y el VI a.C., levantó ampollas. Aunque descubrimientos anteriores indicaban que en la antigüedad se rendía culto a los halcones, incluso a ejemplares momificados, el hallazgo de un grupo de halcones enterrados juntos en el interior de un templo no tenía precedentes. La excavación también reveló una colección de huevos de halcón sin incubar. Para aumentar aún más el misterio y agregar más intriga a este fascinante descubrimiento arqueológico, los expertos también se encontraron con un acerico intrigante que tenía una inscripción sorprendentemente inusual. Esta enigmática inscripción decía claramente que no era apropiado hervir en este lugar en particular, lo que ha generado aún más preguntas y ha mantenido a los arqueólogos y expertos en historia trabajando incansablemente para desentrañar el enigma que rodea a este antiguo templo y los peculiares rituales que se practicaban entre sus muros. La presencia de este acerico y su inscripción única ha generado debates y teorías fascinantes sobre el propósito y significado de estos rituales antiguos. Los arqueólogos siguen explorando cada detalle del yacimiento en busca de más pistas y evidencias para comprender mejor la importancia cultural y religiosa de este templo perdido en el tiempo. Misterioso ataúd sellado. En 2020, el Ministerio Egipcio de Turismo y Antigüedades hizo un sorprendente anuncio sobre uno de los mayores descubrimientos de la historia antigua. Descubrieron un tesoro que contenía 59 ataúdes de madera que habían estado enterrados bajo tierra durante más de 2600 años. Estos increíbles hallazgos fueron desenterrados por los arqueólogos en un pozo situado dentro de la vasta necrópolis de Saqqara. Los ataúdes, apilados unos sobre otros, fueron descubiertos en 3 pozos distintos, cada uno de los cuales medía entre 10 y 20 metros de profundidad. Los expertos creen que estos pozos funerarios sirvieron de lugar de descanso final para sacerdotes, altos cargos del gobierno y otras élites durante la 26ª dinastía, que abarcó desde el 664 a.C. hasta el 525 a.C. Cuando los arqueólogos abrieron uno de los ataúdes por primera vez en más de 2 milenios, se sorprendieron al encontrar una momia perfectamente conservada envuelta en lienzos funerarios. Estos lienzos estaban adornados con coloridos jeroglíficos y dibujos que proporcionaban información valiosa sobre las antiguas creencias y costumbres egipcias. Los informes indicaban que el sarcófago contenía los restos de Yehudi Imhotep, sumo sacerdote de Tot, el dios egipcio de la escritura. Este notable descubrimiento arroja nueva luz sobre las antiguas prácticas funerarias egipcias y ofrece una visión de la vida de la élite durante ese período. Joyas de meteoritos. En Egipto, hace más de 5000 años, ya se fabricaban impresionantes joyas con meteoritos. Fueron pioneros en el mundo de la joyería, utilizando estas raras rocas espaciales para hacer artículos decorativos. Hace poco, unos científicos hicieron un descubrimiento asombroso. Encontraron una cuenta hecha con un meteorito de hierro
que data de entre 3500 y 3600 a.C. aproximadamente. Se creía que tenían poderes mágicos, como propiedades curativas. La gente pensaba que llevar joyas hechas de meteoritos de hierro con su contenido en níquel podía equilibrar y fortalecer el cuerpo e incluso purificar la sangre. Estas cuentas especiales se encontraron en 1911 en el cementerio de Giza, no lejos del Cairo. Lo curioso es que se fabricaron miles de años antes de que Egipto entrara en la Edad de Hierro. Eso las convierte en uno de los ejemplos más antiguos del uso del hierro en Egipto. Lo que las hace aún más especiales es su composición. Los investigadores descubrieron que tenían mucho níquel, señal de que procedían de meteoritos, y un patrón cristalino especial llamado Widmanstätten. Estos patrones solo se forman en meteoritos procedentes de asteroides en los primeros tiempos del sistema solar, aunque algunos dudaron al principio y pensaron que el alto contenido en níquel se debía a la fundición. Investigaciones posteriores demostraron que no era así. Estas cuentas se moldearon sin calor, lo que significa que estaban frías. La Esfinge. Otra figura y estructura clave del antiguo Egipto es la Esfinge. La Esfinge, una enigmática criatura con cuerpo de león y cabeza humana, ha fascinado a exploradores, estudiosos y entusiastas de la historia durante siglos. Su papel en relación con las pirámides ha sido objeto de debate y especulación. La creencia predominante es que la Esfinge fue construida durante el reinado del faraón Khafra, quien gobernó durante la Cuarta Dinastía y supervisó la construcción de la segunda pirámide más grande de Giza. Sin embargo, algunos teóricos de la conspiración sostienen que hay más secretos ocultos en la Esfinge y que su relación con las pirámides va más allá de lo que se ha descubierto hasta ahora. Se cree que la Esfinge era un guardián o protector de la necrópolis real, que vigilaba el lugar sagrado y sus estructuras monumentales. La ubicación estratégica de la Esfinge, orientada hacia el este, hacia el sol naciente, simboliza su asociación con el renacimiento, el rejuvenecimiento y el poder divino. Su forma poderosa y regia encarna la autoridad del faraón y la fuerza mítica del león. Pero aquí es donde se profundiza el misterio. Con el paso del tiempo, el rostro de la Esfinge se ha desgastado y erosionado, lo que dificulta distinguir sus rasgos originales. Esto ha alimentado especulaciones e incluso teorías conspirativas en torno a su verdadera identidad. Algunas ideas intrigantes sugieren conexiones con antiguas civilizaciones perdidas, como los atlantes o los lemurianos, que podrían haber dejado un legado misterioso oculto bajo la estatua. Además, se han planteado teorías sobre la existencia de cámaras secretas o pasajes subterráneos que podrían revelar secretos aún no descubiertos. Sin embargo, es importante señalar que estas teorías, aunque fascinantes, siguen siendo especulativas y carecen de pruebas concretas. A pesar de ello, la posibilidad de descubrir nuevos hallazgos o desentrañar los misterios de la estatua continúa intrigando a investigadores y entusiastas de la historia. Tumba real de Mapungubwe. Mapungubwe, también conocida como la Colina del Chacal, fue una vez un magnífico imperio, con avanzadas rutas comerciales que lo conectaban con tierras lejanas como China, India y Egipto. Sus secretos permanecieron ocultos hasta el 30 de diciembre de 132, cuando un informante local llamado Moina condujo a Ernst van Gran y su equipo a una colección de tesoros en la colina Mapungubwe, entre las ruinas de muros de piedra. Descubrieron una gran cantidad de artefactos de oro y hierro, cerámica y cuentas de vidrio, indicios de una civilización que existió mucho antes de la colonización europea. En el corazón de Mapungubwe, una colina de 300 metros de largo, había viviendas construidas a lo largo de generaciones, revelando una sociedad basada en clases. La datación por radiocarbono mostró que los primeros edificios databan del siglo XI a.C., mientras que la vecina Bombadianalo había sido colonizada incluso antes. Con el tiempo, el poder se trasladó a Mapungubwe Hill, posiblemente debido a la superpoblación, con la nobleza construyendo sus estructuras en terrenos más altos. El descubrimiento de exquisitos artefactos de oro, incluyendo el famoso rinoceronte dorado, proporcionó evidencia de la fundición de oro temprano y mostró el lujo disfrutado por la familia real. Solo el enterramiento produjo la asombrosa cantidad de 7.000 onzas de oro. A pesar de su prosperidad, Mapungubwe fue misteriosamente abandonada en el siglo XIV,
dejando atrás grandes palacios y asentamientos. Los estudiosos especulan que los cambios climáticos dificultaron la agricultura, lo que llevó a la población a buscar nuevos horizontes. Esfinge sonriente. La esfinge, símbolo emblemático del antiguo Egipto, ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. En la mitología griega, se la representaba como una criatura temible que encarnaba la traición y la crueldad con su combinación única de cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de pájaro. Sin embargo, en la antigua cultura egipcia, la esfinge era venerada como un guardián protector. Se solían colocar estatuas de la esfinge cerca de las entradas de templos y tumbas para vigilar los lugares sagrados y a las personas enterradas en ellos. Estas majestuosas figuras simbolizaban la fuerza, la sabiduría y la protección divina. Recientemente, los arqueólogos hicieron un descubrimiento intrigante: una estatua de esfinge en miniatura con un rasgo inesperado, una cara sonriente con hoyuelos. Este encantador detalle se aleja de las expresiones severas típicamente asociadas con el arte egipcio antiguo. La estatua fue desenterrada cerca del templo de Hathor, en un complejo funerario de 2 niveles. La presencia de una esfinge sonriente ha suscitado especulaciones entre los expertos. Algunos creen que esta representación única puede representar a un emperador romano, posiblemente Claudio, lo que sugiere una fusión de influencias egipcias y romanas durante ese periodo. De confirmarse, esta interpretación arrojaría nueva luz sobre los intercambios culturales entre estas antiguas civilizaciones. Además de la esfinge sonriente, los investigadores se toparon con un hallazgo extraordinario: un acerico romano, inscrito con escrituras demoníacas y jeroglíficas. Niño misterioso y compañeros caninos. En la extensa extensión desértica del oasis de Fume, a solo 100 kilómetros al sur de la ajetreada ciudad de El Cairo, los arqueólogos se toparon con un hallazgo extraordinario. En las profundidades de una antigua fortaleza, desenterraron los restos de un niño de tan solo 8 años, en compañía de 142 perros. Esto sugiere un profundo vínculo entre el niño y sus peludos compañeros. Sin embargo, incluso en la época de los antiguos egipcios, un séquito canino tan numeroso acompañando a un enterramiento era muy poco habitual. El significado de este descubrimiento está rodeado de misterio. No está claro qué papel desempeñó el niño en la vida de estos perros, ni por qué fueron enterrados todos juntos. Sin embargo, las pistas esparcidas por el yacimiento ofrecen indicios tentadores. Un detalle peculiar es la bolsa de lino envuelta alrededor de la cabeza del niño, que se aparta de las prácticas tradicionales de enterramiento en Egipto. Igualmente desconcertantes son los restos de arcilla azul hallados entre los restos del perro. Este tipo de arcilla se asociaba habitualmente a los antiguos embalses egipcios, lo que ha llevado a los expertos a especular sobre una inundación catastrófica que podría haber provocado la desaparición simultánea de estos animales. De ser cierto, pinta un cuadro trágico de miedo y desesperación durante sus últimos momentos. La teoría de la rampa. Uno de los mayores interrogantes en torno a las pirámides es cómo se construyeron exactamente. La Gran Pirámide de Giza, construida a principios del siglo XXVI a.C., mide hoy unos 140 metros, y en su cúspide dominaba Egipto con una asombrosa altura de 150. Con tales dimensiones, es natural suponer que los antiguos egipcios, sin ayuda de las técnicas de construcción modernas, utilizaron algo ingenioso para dar vida a las pirámides. Muchos creen que una de las formas en que los antiguos egipcios lograron crear las pirámides fue con el uso de rampas. Se dice que los antiguos egipcios eran maestros en la utilización de rampas para transportar y levantar los colosales bloques de piedra que se encontraban cerca de las pirámides. Estos hábiles constructores diseñaban y construían rampas que se extendían gradualmente hacia arriba a medida que avanzaba la construcción de la pirámide. De esta manera, lograban mover las pesadas piedras cada vez más alto, hasta finalmente colocarlas en su posición definitiva. Además, con esta técnica podían optimizar el uso de recursos y garantizar la estabilidad estructural de la pirámide. La utilización de rampas demuestra la astucia, habilidad y conocimiento técnico de los antiguos egipcios en el ámbito de la construcción y la ingeniería, destacando su destreza para resolver los desafíos que implicaba la construcción de monumentos impresionantes como las pirámides. Ahora sé lo que estás pensando.
¿Cómo diseñaron y construyeron exactamente esas rampas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco difíciles, ya que no hay una tonelada de evidencia directa que tenemos que confiar en cosas como marcas de canteras antiguas y representaciones en artefactos para armar el rompecabezas. Los investigadores también han realizado experimentos y simulaciones para comprobar la viabilidad de la teoría de la rampa. Intentan recrear las condiciones y averiguar cómo podrían haber funcionado esas rampas. Aunque convincente, la teoría de la rampa aún no está grabada en piedra. Camino hacia la tumba de Cleopatra. Los arqueólogos, como aventureros en busca de una aguja en un pajar, buscaron incansablemente por todos los rincones de Egipto, con la esperanza de encontrar el lugar de enterramiento de Cleopatra. La misteriosa reina, conocida por su notable liderazgo y encanto, gobernó el antiguo Egipto del 51 al 30 a.C. Sin embargo, los detalles de su muerte y su última morada permanecían en secreto, lo que aumentaba su atractivo. En 2022, Kathleen Martínez, arqueóloga de la Universidad de San Domingo, República Dominicana, hizo un descubrimiento revolucionario en el templo de Tapasiris Magna, en Alejandría. Oculto bajo la tierra, había un túnel de 1.300 metros de largo, hasta entonces desconocido para los investigadores. Algunos creen que conduce a la tumba de Cleopatra. Este túnel, adornado con artefactos con los nombres e imágenes de Cleopatra y Alejandro Magno, así como estatuas de la diosa Isis, ha despertado una inmensa expectación entre los egiptólogos. La importancia de este hallazgo se ha comparado con el descubrimiento de la tumba del rey Tutunkamón en 1922, y muchos especulan sobre la parte sumergida del túnel. Algunos creen que fue causado por antiguos terremotos, mientras que otros se preguntan si se trata de una medida deliberada para proteger los tesoros ocultos en su interior. A medida que los arqueólogos continúen explorando, los misterios que encierran estos muros podrían remodelar nuestra comprensión del antiguo Egipto. Número 11. Su verdadero propósito. Durante mucho tiempo, muchos han aceptado que las pirámides se construyeron únicamente como cámaras funerarias para los últimos faraones, una forma de mantener a salvo sus cuerpos terrenales mientras continuaban su viaje al más allá. Sin embargo, muchos creen que la finalidad de estas estructuras sigue siendo desconocida. En lo que respecta al propósito de estas estructuras monumentales, no faltan especulaciones y teorías conspirativas. Algunas ideas descabelladas sugieren la participación de extraterrestres, cámaras secretas que guardan tesoros antiguos o alineamientos energéticos místicos. Además, hay quienes plantean la posibilidad de que estas estructuras sean antiguos observatorios astronómicos utilizados por civilizaciones avanzadas para estudiar el cielo y predecir eventos celestiales. Otros sugieren que podrían ser monumentos religiosos destinados a honrar a deidades olvidadas o perdidas en la historia. También se ha especulado que estas estructuras podrían haber servido como centros de poder político y administrativo, donde líderes y gobernantes antiguos tomaban decisiones importantes y celebraban ceremonias significativas. Aunque la verdadera finalidad de estas estructuras monumentales sigue siendo un misterio, no hay escasez de ideas y teorías que intentan desentrañar su propósito original. Estas teorías aumentan el interés de las pirámides, pero los arqueólogos suelen desmentir estas teorías. Según el consenso entre los arqueólogos, el objetivo principal de las pirámides era servir de grandes tumbas para los faraones, reyes egipcios que reinaban con autoridad divina. Estas imponentes estructuras estaban destinadas a albergar los restos terrenales del faraón, preservar su poder en la otra vida y proporcionar un espacio sagrado para rituales y ofrendas. Sin embargo, los expertos también creen que las pirámides eran algo más que tumbas. Se diseñaron como símbolos majestuosos del poder del faraón, una representación tangible de su conexión divina. Cada pirámide se construía para mostrar la destreza del faraón en el reinado y su derecho divino a gobernar. Número 15. Misteriosa distribución geográfica. Las pirámides de Egipto son uno de los símbolos más reconocidos y fascinantes del mundo antiguo. Estas majestuosas estructuras han intrigado a científicos y arqueólogos durante siglos debido a su conexión global con otras pirámides y estructuras similares en diferentes partes del mundo. Además de las pirámides egipcias, se ha descubierto que Sudán alberga el doble de pirámides, lo cual es realmente sorprendente.
El estudio y la investigación de estas monumentales construcciones continúa revelando nuevos hallazgos y misterios por descubrir. Oriente Próximo y China también cuentan con pirámides que han resistido el paso del tiempo. Sin embargo, el mayor número de pirámides se encuentra en el continente americano, con más pirámides que en todo el mundo. En América, las pirámides surgieron independientemente de sus homólogas egipcias. Las pirámides latinoamericanas, similares a las primeras pirámides escalonadas egipcias, fueron construidas por culturas que desconocían sus respectivos diseños. Mientras tanto, en Sudán se erigieron pirámides esbeltas alrededor del año 700 a.C., lo que supuso un giro único en el legado de las pirámides. Los estudiosos suelen atribuir la existencia de pirámides en todo el mundo a la coincidencia y la convergencia. Sugieren que las distintas culturas, inspiradas por las majestuosas formas de la naturaleza, trataron de recrearlas. Quizá las montañas de México o las dunas de Egipto suscitaron el deseo colectivo de construir estas estructuras monumentales. Sin embargo, esta explicación puede ser solo la punta del iceberg. ¿Existen otros factores que estamos pasando por alto? Por ejemplo, ¿puede ser que el mundo antiguo compartiera de algún modo el conocimiento necesario para llevar a cabo estos proyectos? ¿O quizás obtenían sus conocimientos de una única fuente, desconocida para nosotros hasta ahora? Considerando estas posibilidades, se abren nuevas preguntas y perspectivas sobre el origen y propósito de estas estructuras monumentales. El cofre del tesoro de Thutmose. Durante su segunda expedición al antiguo yacimiento de David al-Bahari, los arqueólogos hicieron un sorprendente descubrimiento que dejó al mundo sorprendido. Oculto bajo lo que parecía un bloque de piedra corriente, había un cofre de piedra de 3.500 años de antigüedad. Una auténtica maravilla a la espera de ser descubierta. Este modesto cofre resultó ser un tesoro de artefactos antiguos, desafiando todas las suposiciones iniciales. Tras un examen más detallado, los expertos hallaron en su interior misteriosos paquetes envueltos en lino. Parecían regalos preciosos. Entre los notables hallazgos estaban los restos de un ganso sacrificado, un fardo que contenía un huevo de ganso, y una caja de madera, posiblemente conteniendo un huevo de ave ibis. El surtido de artefactos era realmente extraordinario e insinuaba la rica historia que se escondía en su interior. Cerca de allí, un fardo cuidadosamente doblado revelaba una caja de madera con forma de capilla en miniatura. Llevaba el nombre nada menos que del faraón Thutmosis II. La posibilidad de descubrir el lugar de descanso final de un rey perdido hacía mucho tiempo añadía una dimensión estimulante a la historia que se estaba desarrollando. La historia del faraón Thutmosis II y su famosa reina Hatshepsut se lee como un cautivador drama lleno de intrincadas dinámicas matrimoniales y el panorama político de su época. Por desgracia, Thutmosis II tuvo un trágico final a la temprana edad de 16 años, añadiendo una conmovedora capa a esta revelación arqueológica. Número 11. El cofre del tesoro de Thutmosis II. Aventurándose en el antiguo yacimiento de Dar el-Bahari, los arqueólogos tropezaron con un cofre de piedra de 3.500 años de antigüedad. Una joya oculta, cuidadosamente camuflada bajo la apariencia de un simple bloque de piedra, esperando pacientemente a ser descubierta. Nadie sospechaba su verdadero valor. Pero cuando los arqueólogos llegaron a Egipto, el mundo entero quedó conmocionado por el hallazgo. Este modesto cofre reveló ser mucho más que eso, un tesoro extraordinario que desafiaba todas las expectativas iniciales y nos recordaba la inmensa riqueza de la historia antigua. Tras una inspección más minuciosa, los expertos descubrieron misteriosos paquetes envueltos en lino que parecían preciosos regalos. Dentro del cofre había una sorprendente variedad de objetos, como el esqueleto de un ganso sacrificado, un fardo con un huevo de ganso y una caja de madera que podría contener un huevo de ibis. Por si fuera poco, una sorpresa adicional aguardaba cerca, un fardo cuidadosamente doblado que contenía una caja de madera en forma de capilla en miniatura. Llevaba el nombre nada menos que del faraón Thutmosis II. El profesor Anders A. Nowinski, destacado arqueólogo, reveló entusiasmado que este descubrimiento apuntaba a la posibilidad de una tumba real intacta oculta en las inmediaciones. La búsqueda del lugar de descanso final de un antiguo rey añade emoción a esta historia. El faraón Thutmosis II y la reina Hatshepsut protagonizan un drama real,
marcado por su matrimonio y la política de la época. Lamentablemente, Tutmosis II murió a los 16 años, lo cual hace que este descubrimiento arqueológico sea aún más conmovedor. La estatua de Nefertiti. El equipo arqueológico alemán es elogiado por haber encontrado el busto de Nefertiti en Amarna, lo que es un gran acontecimiento. Y Barth se aseguró de anotarlo en su cuaderno. Pero, a pesar de la alegría por el hallazgo, hubo un desacuerdo entre las autoridades alemanas y egipcias para devolverlo a su país. Muchos creen que Nefertiti, un personaje bastante misterioso, procedía de una familia real. Otras ideas sugieren que podría haber sido una princesa de visita de otra tierra, o tal vez la hija de una persona importante, quizás incluso tomando el relevo del rey Tutankamón. Aunque algunos relatos dicen que murió en el año 12 del reinado de Akenatón, otras investigaciones sugieren que seguía siendo muy influyente en el año 16 del reinado de su marido. Tras la muerte de su marido, Nefertiti asumió brevemente el papel de gobernante de Egipto. El busto egipcio de Nefertiti, de unos 2 metros de altura, está hecho con un núcleo de piedra caliza recubierto de estuco pintado. El rostro de la estatua es casi perfectamente simétrico, con una pupila de cuarzo incrustada en cera de abejas para que el ojo derecho parezca negro, mientras que el izquierdo no tiene el mismo tratamiento. La cuenca del ojo se sitúa sobre un sencillo fondo de piedra caliza. Marcas misteriosas. En las profundidades de la cámara de la Gran Pirámide Egipcia de Giza, ocultas a los ojos del mundo durante milenios, yacen unas misteriosas marcas rojas que siguen desconcertando e intrigando a los investigadores. Estos enigmáticos símbolos, grabados en paredes y techos, desafían toda explicación y envuelven el antiguo monumento en un halo de misterio y secretismo. La finalidad y el significado de estas marcas rojas siguen siendo imprecisos, por lo que arqueólogos e historiadores especulan sobre su significado. Algunas teorías sugieren que podrían ser religiosas o ceremoniales, posiblemente como símbolos sagrados o inscripciones jeroglíficas relacionadas con el viaje del faraón al más allá. Otros proponen que las marcas podrían tener connotaciones astronómicas o cosmológicas y representar cuerpos celestes o acontecimientos cósmicos de importancia para los antiguos egipcios. La precisa técnica empleada para crear estas marcas rojas aumenta su misterio. Los pigmentos, derivados de una cuidadosa mezcla de minerales y ocre, se aplicaban meticulosamente en cada detalle, dejando tras de sí un tono vibrante que ha resistido notablemente el paso del tiempo. Este minucioso trabajo artesanal, combinado con la intrincada y misteriosa naturaleza de las marcas, sugiere un acto intencionado y deliberado por parte de los antiguos egipcios, lo cual subraya aún más su posible significado. La presencia de estas enigmáticas marcas rojas en la Gran Pirámide plantea numerosos interrogantes fascinantes que nos invitan a explorar el pasado. ¿Cómo lograron crear estas marcas en las cámaras poco iluminadas de la época? ¿Qué herramientas y técnicas innovadoras emplearon los antiguos egipcios para lograr tal precisión y perfección? ¿Qué mensaje o simbolismo profundo pretendían transmitir a través de estas marcas? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la rica historia y cultura de la antigua civilización egipcia. Cámara misteriosa. En la Gran Pirámide, en la gran y antigua Gran Pirámide de Giza, los arqueólogos estaban convencidos de que habían desenterrado todos sus secretos. Pero, para su asombro, esta misteriosa estructura les reservaba otra sorpresa. Desde su descubrimiento en la década de 1830, los estudiosos han peinado meticulosamente sus cámaras en busca de reliquias y artefactos que iluminen los misterios de la antigua cultura egipcia. Los recientes avances tecnológicos han proporcionado una nueva herramienta de exploración, revelando una cámara oculta que había eludido la detección durante siglos. Gracias a una tecnología de escaneado de vanguardia que deja la pirámide intacta, los investigadores han descubierto un pasadizo oculto de unos impresionantes 9 metros. Este revolucionario hallazgo, realizado en 2023 por un equipo internacional de expertos de Francia, Japón y Egipto, ha sido bautizado como el Gran Vacío. Mientras que algunos creen que tenía una función estructural para soportar el peso de la pirámide, otros especulan que esconde secretos que podrían desvelar cuestiones sin resolver sobre la antigua civilización. A pesar de su descubrimiento, el pasadizo permanece cerrado a la exploración, su entrada oculta tras un sólido muro. Durante milenios,
Sin embargo, gracias a las imágenes obtenidas por escáner, los expertos han podido hacerse una idea de su estructura interior, observando su techo en forma de cheurón y sus paredes inacabadas. Los egiptólogos interpretan esto como una prueba de que los secretos de su interior nunca fueron destinados a ser revelados. La teoría de la balsa de agua. Otra propuesta convincente es que los antiguos egipcios hicieron uso del agua. Tiene mucho sentido. Después de todo, el río Nilo dio vida a esta civilización. Es natural que los egipcios encontraran la forma de dar otro uso increíble a sus bendiciones. La teoría de la pila hidráulica sugiere que el agua se utilizó como herramienta durante la construcción de las pirámides. En lugar de depender únicamente de rampas o de la mano de obra, los antiguos egipcios utilizaron canales de agua para transportar aquellos gigantescos bloques de piedra, bloques que pesaban tanto como un elefante. La teoría propone que los constructores crearon canales llenos de agua cerca del lugar de construcción. Esto les permitía transportar los pesados bloques de piedra de manera más eficiente. Hacían flotar las barcazas o balsas de madera a lo largo de estos canales, aprovechando la flotabilidad del agua para facilitar el proceso de transporte. Una vez que los bloques llegaban al lugar deseado, la teoría sugiere que el agua podría drenarse de los canales, haciendo que las barcazas se hundieran y las piedras se asentaran con precisión en su lugar. Este método ingenioso les permitía colocar las piedras con gran precisión y asegurarse de que estuvieran en la posición correcta. Sin embargo, al igual que la teoría de la rampa, las pruebas de esta proposición son escasas, por lo que resulta difícil concluir nada. Algunos investigadores apuntan a elementos relacionados con el agua alrededor de las pirámides, como canales cercanos o pozos de agua, como posibles pistas. Además, se ha planteado la posibilidad de que existieran otros componentes del sistema hidráulico que aún no se han descubierto. Estos componentes podrían haber desempeñado un papel crucial durante la construcción de las pirámides, pero su falta de evidencia dificulta llegar a una conclusión definitiva. Por lo tanto, se requiere más investigación y excavaciones arqueológicas para comprender completamente el complejo sistema hidráulico utilizado en dicha construcción. La Gran Pirámide dice la hora. Es solo una teoría, pero se ha planteado la idea de que la antigua pirámide fue diseñada con la capacidad de indicar la hora. Esta teoría sostiene que la pirámide de Giza funcionaba como un impresionante dispositivo de cronometraje. Además de su imponente estructura, la Gran Pirámide se destaca por su precisión. Además de estar cuidadosamente orientada hacia los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, también presenta otros detalles fascinantes. Por ejemplo, la alineación meticulosa de la pirámide podría haber sido intencionalmente planeada para permitir no solo la medición precisa del tiempo, sino también para marcar importantes eventos astronómicos. Es posible que los antiguos constructores hayan diseñado la pirámide de tal manera que su sombra proyectada permitiera determinar con exactitud los solsticios y equinoccios, y tal vez incluso las fases de la luna. Esto demuestra el profundo conocimiento y la habilidad técnica de las antiguas civilizaciones para crear una estructura tan impresionante y funcional. Durante los solsticios de verano e invierno, que son los momentos del año en los que el sol alcanza su punto más alto o más bajo en el cielo, las sombras proyectadas por la pirámide experimentan cambios en su forma que indican el paso del tiempo. Es fascinante observar cómo, a medida que el sol se mueve a lo largo del cielo, las sombras se alargan o acortan y se desplazan en diferentes direcciones, creando un efecto similar al de un reloj de sol en el exterior de la pirámide. Este fenómeno, que ha sido estudiado y documentado, nos permite apreciar cómo nuestros antepasados utilizaban la arquitectura y el conocimiento astronómico para medir el tiempo de forma rudimentaria. Aunque algunos puedan pensar que esta capacidad de la pirámide para funcionar como un reloj de sol es simplemente una coincidencia, no se puede negar la complejidad y precisión con la que fue construida para lograr este efecto. Huesos antiguos de un niño con perros. En la vasta extensión del desierto del oasis de Fayum, a solo 100 kilómetros al sur de El Cairo, los arqueólogos hicieron un sorprendente descubrimiento dentro de una acrópolis. Nadie tenía por qué verlo. Lo que descubrieron en Egipto conmocionó al mundo entero. Enterrados en lo más profundo de las capas arqueológicas estaban los restos de un niño de 8 años, acompañado por un asombroso séquito de 142 perros.
Este número inusualmente elevado de compañeros caninos sugería un vínculo extraordinariamente estrecho entre el niño y los perros. En el contexto del antiguo Egipto, donde a menudo se veneraba a los animales, el gran número de perros llamó la atención. Desentrañar el misterio resultó todo un reto, ya que seguía sin estar clara la función que cumplían los niños en esta manada de perros y las circunstancias de su desaparición colectiva. En medio del enigma surgieron sutiles pistas. La cabeza del niño estaba cubierta con una bolsa de lino, una rareza en los enterramientos egipcios. El misterio se profundizó cuando los arqueólogos hallaron restos de arcilla azul en los restos del perro, una arcilla vinculada a los antiguos embalses egipcios. Este descubrimiento llevó a los expertos a considerar una sombría teoría. ¿Podría una inundación haber causado la desaparición del niño y sus perros? Si es cierto, esta hipótesis muestra miedo compartido. En el final, se revela una historia que trasciende el tiempo, mostrando el vínculo entre un alma joven y sus leales perros en un antiguo diluvio trágico. La energía electromagnética de la Gran Pirámide de Giza. Explorando el misterioso dominio de las pirámides, una reciente investigación realizada por científicos de la Universidad ITMO y el Laser Centrum Hannover ha desvelado cautivadoras revelaciones electromagnéticas en el interior de la Gran Pirámide. En este experimento pionero, físicos inventivos profundizaron en la forma en que la pirámide interactúa con longitudes específicas de ondas electromagnéticas, produciendo resultados que desafían las expectativas. Sorprendentemente, esta antigua maravilla actúa como una batería mística, capaz de almacenar y utilizar energía electromagnética. La intriga aumenta cuando se descubre que concentra energía bajo su base. Dentro de una cámara secreta incompleta, los científicos utilizaron ondas de radio resonantes, esencialmente un código secreto, para desentrañar estas capacidades distintivas de la pirámide. Considere la pirámide como una estructura sólida colosal. Cuando las ondas de radio chocan con ella, sufren una transformación similar a la curvatura de la luz en el agua. Esta transformación permite a la pirámide concentrar la energía en lugares específicos de su interior. Es como si la pirámide aprovechara intuitivamente las ondas de radio en su beneficio. La revelación fascinante de que el estudio meticuloso de la luz, su comportamiento y sus interacciones con las estructuras arquitectónicas podría desvelar los misterios más profundos y ocultos de las majestuosas pirámides, brinda una experiencia única y enigmática en nuestra vida real. Este descubrimiento nos permite apreciar aún más la asombrosa destreza y genialidad arquitectónica de los antiguos egipcios, cuyas obras maestras continúan siendo un legado perdurable de su civilización. Energía inexplicable. Varios teóricos de la conspiración proponen que la geometría única de la pirámide y su alineación precisa crean un campo energético elevado. Se dice que la forma de la estructura, con su tamaño y su vértice puntiagudo, concentra y amplifica las fuerzas energéticas de forma similar a como una lente enfoca la luz. Se cree que esta supuesta cámara energética de la pirámide atrae las energías naturales de la Tierra, como los campos electromagnéticos o las corrientes teléricas, y las amplifica dentro de sus confines. Además, algunas teorías proponen que los materiales específicos utilizados en la construcción de la pirámide, como la piedra caliza y el granito, poseen propiedades energéticas inherentes. Se cree ampliamente que estos materiales, junto con la forma y las proporciones de la pirámide, desempeñan un papel crucial en el flujo y la acumulación de energía. Los numerosos experimentos realizados y los relatos anecdóticos recopilados sugieren de manera concluyente que pasar tiempo dentro o cerca de las pirámides puede tener una serie de efectos beneficiosos en las personas. Estos efectos incluyen, pero no se limitan a, un aumento notable en la vitalidad, una mejora significativa en la claridad mental y una expansión notable de las experiencias espirituales. Además, muchos expertos sostienen firmemente que estas experiencias positivas se deben a la supuesta capacidad única de las pirámides para recargar energía, lo que proporciona una sensación profunda de rejuvenecimiento y equilibrio en todos los niveles del ser. Sin embargo, es importante señalar que el concepto de las pirámides como generadoras de energía sigue siendo muy controvertido y carece de pruebas científicas sustanciales. Muchos investigadores y científicos atribuyen los efectos percibidos a factores psicológicos y al efecto placebo.
Quizás este sea solo uno de los muchos misterios sin resolver que rodean a la pirámide. Gracias por vernos. Hasta la próxima.